trabajo prácticamente con radianes y con una sola fórmula que es el arco tangente de B sobre A, pero ya transformada en radianes. Y ese sería todo mi ángulo que ocupo. Y usted dijo que es el ángulo que te da con respecto a X. A X sería sumarle pues el resto, ¿no? Dependiendo en qué cuadrante esté. Que me dan dos valores distintos. O sea que ahí no sé qué hacer. Dos Porque, valores distintos para el ángulo. ajá, porque ya sacando toda la raíz, me da menos uno punto y tantos y la otra me da de cero punto y tantos. Ok. Uno punto y tantos. Y la otra es ya el resultado final para las dos raíces. Ajá, aquí lo tengo, no me permítame nada más. Ok. A ver. Ujú. Por ejemplo, me estás comentando que estás trabajando en radianes el ángulo. Ujú. El argumento ya lo bueno, ya tal cual estoy trabajando con radianes. Ujú. Ya, con esa parte no debe haber ningún problema, solamente hay que hacer bien la conversión. Si la Ah, calculadora ya la tienes programada que se determine en radianes, al final solamente tienes que sumarle la cuestión de o pi sea, todavía radianes. eso Ujú. le tengo que sumar los 180. Pero convertidos a radianes. Ujú. Pero entonces mi ángulo, nada más estoy sacando mi ángulo, por ejemplo, a usted le dio 28 me parece. Ujú. Sí, Ese es el ángulo que yo estoy obteniendo en radianes. Sí que me faltaría el complemento de todo el ángulo, ¿no? exactamente. Pero, por ejemplo, mi profesor de fundamentos del álgebra lo tomaba tal cual todo así, el argumento, ya transformado en radianes, y ya no importaba en qué cuadrante estaba. Ujú. Ok, ok. Si lo tomas con radianes, a ver, vamos a hacer una prueba. Porque ya aquí mis valores me da, el primero Z1 me da de 4 más 0.99i Ok. y la segunda me da de 4.09 más 0.48i. El primero sí se aproxima mucho a la que obtuvimos de 4 más 1, el punto 99, que sería casi 1. El segundo nada más es cuestión de ¿cuánto te dio? Menos 4 más 0.48i. punto 48. Ese sí está muy lejos, es casi un medio. Ujú. A ver, me está intrigando mucho esa cuestión que dices de que con tomarlo en radianes no necesitas sumarle el complemento. Vamos a hacer una prueba rápida. ¿Ok? Aquí la cámara. Ok. Teníamos que nuestro ángulo, a ver si nuestro número complejo, a ver si lo suelo tener aquí a la mano, es menos 15 menos 8i. ¿Ok? Lo convertíamos a polares y nos daba que su argumento vale 10, su magnitud vale 17 y el ángulo es, yo les había dicho 28.07 grados y teníamos que sumarle los 180 y terminaba siendo 208.07 grados aproximadamente. Me comentas que lo estás trabajando en radianes. Este ángulo, a ver, ¿cuánto te dio la conversión a radianes solamente de ángulo igual a arco tangente de menos 8 entre menos 15? 0.48. 0.48. Es muy pequeño, realmente es 0.48 radianes. Sin embargo, el ángulo completo de 208 tendrías que sumarle los 180 en versión de radianes, que en este caso el ángulo hay que sumarle pi radianes, que son 3.14 el valor de pi, y esto nos estaría dando un aproximado de 3.63 radianes.
Cuando tú únicamente utilizas este valor del argumento, punto 48, introduces este valor en la fórmula de Moivre. Ah, ya. El primer valor que te da ya una vez que hayas sumado la primera raíz, ¿cuánto te dio? La primera raíz, Ujú. como que la primera raíz. Sí, ya Ah, el final. Ajá. 289, ¿no? 289. El Esa es resultado la que me habías primera. comentado que era de 4 más 0.99i, algo así. Ajá. 4 más 0.99i y el otro es de 4.09 más 0.48i. 0.48i, ok. No, sí está muy... Los resultados que nos habían dado eran 2, menos 3 y 1,1. Mm, mm. Ah, de las raíces, ¿verdad? Ujú, Entonces, no es no el final, ¿verdad? Esto fue nada más de la fórmula de Moivre, ujú. ¿cierto? Entonces, nosotros con la versión de grados habíamos obtenido el resultado de menos 1 más 4i y 1 menos 4i. Lo que estamos observando en tus resultados es que el primero se aproxima, pero con signos diferentes y invertidos la parte real y la parte imaginaria. Ujú. A ver, permíteme, voy por una calculadora para verificar esto que está pasando. Si introducimos tal cual 8 entre 15 y calculamos el arco tangente, nos da punto 48 radianes. Eso lo dividimos entre 2, calculamos coseno y por raíz de 17. Sí, efectivamente. Está cambiando el resultado. En cambio, si tomamos el ángulo de 3.63 radianes, 0.48 más pi radianes entre 2 coseno menos 1. Sí, efectivamente. Mm, Es necesario sumar los 180 grados como lo hicimos aquí, en grados, o si lo quieres trabajar en radianes, hay que identificar bien el ángulo, porque este convertido en radianes solamente corresponde al 28 grados, es muy pequeño. Es que, por Entonces, ejemplo, mire, le comparto mi pantalla a ver si a de mi ver, cuaderno. está raro que no involucraran, que digan que en radianes ya no importa tanto el... No sé si llega a ver. A ver, estoy anclándolo, está un poco borroso. Ujujú. Mm, Aquí, en esta parte ocupan el mismo ángulo y lo dejan así y lo sustituyen. Tal cual. Ujú. No creo que sea correcto eso, porque efectivamente ya estemos trabajando en grados o en radianes, al calcularlo directamente estás teniendo el ángulo menor, lo que les comenté aquí de la proyección. Ah, caray. Este número complejo se ubica en el tercer cuadrante y este es el ángulo que les está arrojando la calculadora, ya sea en grados, que es 28 grados, o 0.48 radianes. Sin embargo, el número complejo se mide en forma polar desde aquí. El hecho de que nada más quieran utilizar este ángulo, estás tomando en cuenta que el número complejo sería este, que gráficamente no es el mismo. No, el hecho de que quieras trabajar en radianes no te exenta de tener que sumarle el complemento. ¿Ok? Si acaso, podrías tomarle una foto a tus apuntes para que yo los revise y en una sesión aparte de la clase poder discutirlo.
¿vale? Sí, se lo mando por correo. Sí, por favor. Vale. Ok. Hay que tener mucho cuidado con los ángulos. Sobre todo esta cuestión, porque si ustedes nada más se quedaran con el puro ángulo que arroja la calculadora, el resultado pues va a cambiar bastante, aquí como en este caso, que se están intercambiando las partes reales y las partes imaginarias, y pues al final los resultados van a ser diferentes, ¿ok? Muy bien. Entonces, ayer al final de la clase estábamos viendo que los números complejos dentro del plano, se podían identificar regiones. Lo vimos con un caso donde estábamos cruzando dos intervalos en el plano complejo para obtener una región cuadrada. ¿Ok? En el plano complejo. Vamos a hacer varios ejemplos de otros tipos de regiones para nuestros números complejos. ¿Ok? Habíamos dicho que se podían establecer como conjuntos. Entonces vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, este conjunto A, que se compone de números complejos, tales que la parte real de estos números complejos tiene que ser mayor o igual que cero. Esta es una notación matemática para describir un conjunto. Prácticamente lo que estamos haciendo es que el conjunto A se compone de todos los números complejos. Un Z se puede ver como X más Y. Se dice que pertenece al conjunto A si cumple que la condición está escrita en esta parte. Si la parte real de este Z sea mayor o igual que cero. Aquí, por como está descrito el número complejo, vemos que su parte real pues es la variable X, mientras que la parte imaginaria viene siendo la variable Y. Entonces, si logramos identificar que la parte real es la variable X, esto se puede escribir con nada más sustituyendo X que sea mayor o igual que cero. Esta sería la notación matemática. Quiere decir que el conjunto A, la región definida por este conjunto A, es únicamente, la única condición necesaria es que los números complejos que estén dentro, su parte real, su variable X, sea positiva o incluso que sea igual a cero. ¿Ok? O bien se puede hacer de manera gráfica, de la siguiente manera. Entonces, dibujamos nuestro plano complejo, X y Y, con su origen. Para definir de manera gráfica este conjunto A, solamente hay que identificar números complejos que tengan su parte real positiva. Es decir, nos ubicamos en esta parte del eje positivo de X y, por ejemplo, este punto es el 1,0. Su parte real de este número complejo es 1, es positiva, entonces este punto pertenece al conjunto A. Y además, por ejemplo, aquí que tengamos el 3,3, aquí, por ejemplo, este 3,3 también pertenece al conjunto A porque la única condición es que la parte real sea positiva. Entonces, este que sea un Z2 y este que sea un Z1, Z1 y Z2 pertenecen a A. Y por ejemplo, si nosotros ubicamos otro número complejo que esté de este lado, por ejemplo, este que es menos 2,1, este Z3, este no pertenece al conjunto A, solamente por el hecho de que su parte real no es positiva, como se está pidiendo aquí en esta expresión. Por lo tanto, todos los puntos que se ubiquen en estos dos cuadrantes, en el segundo y en el tercero, no pertenecen al conjunto A. Y entonces ya podemos delimitar a la región A por toda esta parte sombreada, debido a que es donde las
coordenada X, la parte real, es positiva. ¿Ok? Todo esto es el conjunto A, incluyendo el eje Y. ¿Por qué? También se permite que la X valga 0. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, sea el 1, 2, 3, el 0, menos 3, también pertenece a A. Este es un Z4, porque su coordenada vale 0, su coordenada X vale 0, y aquí se permite en esta desigualdad. ¿Ok? ¿Quedó claro este ejemplo de esta región? Sí, profe. Sí, profe. De manera similar, podemos ir construyendo otras regiones a través de conjuntos. Por ejemplo, vamos con otro. Esto fue el final de la clase de ayer que dijimos que se mencionó que los números complejos también generan regiones. Entonces vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2, donde un conjunto B está definido por números complejos. Primero hay que definir quiénes son los elementos y luego damos la condición, donde la condición para este conjunto B va a ser que la parte real de este número complejo sea mayor o igual que la parte imaginaria del mismo número complejo. Describir a este conjunto nuevamente se puede hacer de manera analítica o de manera gráfica. Las dos son correctas. Es decir, si Z visto como el conjunto, el binomio algebraico complejo, es un número complejo, si Z más bien pertenece a B, significa que la parte real de Z, que viene siendo X, debe ser mayor o igual a Y, que esta es la parte imaginaria de este Z. Esta sería la expresión matemática de este conjunto, que entonces X tiene que ser mayor o igual que Y. Es decir, se asimila a una recta, ¿ok? En la recta, cuando se cumple la igualdad, podemos hacer la gráfica, la representación gráfica para este conjunto B. Entonces, necesitamos al menos elementos, el elemento de simetría, en este caso de la expresión matemática, por ejemplo, la recta en donde se cumple la igualdad es con Y igual con X. Esta es la recta ubicada a 45 grados que pasa por el origen. Esta gráfica se obtiene rápidamente. ¿Ok? Y entonces la única condición ahora extra es que los puntos que están en el conjunto B, la parte real tiene que ser mayor que la parte imaginaria. Por ejemplo, vamos a dar otra vez puntos, este que sea el 3, y aquí el 1, el 3,1. Este Z1, que es 3,1, se encuentra en B, debido a que la parte real es mayor, 3 es mayor que 1, y se cumple la condición, esta de acá. ¿Ok? Aquí nada más esta es la Y igual con X, para que nos sirve de referencia, ¿ok? Este punto 3,1 pertenece al conjunto B porque se cumple la condición. Vamos con otro punto, por ejemplo, uno que esté aquí abajo, que esté de este lado, por ejemplo, 1, 2, 3, menos 3, 1, 2, 3, el 4. Aquí este, que es el punto Z2, que es menos 3, menos 4. Pertenece a B. Solamente hay que comparar si el menos 3 es mayor que menos 4. Efectivamente, es mayor, aunque en magnitudes 3 es menor que 4, pero en posiciones de la recta numérica, el negativo, mientras más cercano está el 0, es mayor. Entonces, efectivamente, el menos 3 también es mayor que menos 4. Por lo tanto, este punto también pertenece a B. ¿Ok? Entonces, ya intuitivamente podremos identificar la región que estaría definida gráficamente por este conjunto B. Porque si ahora ubicamos a este punto de acá,
que sea el 1,123, este Z3, este no pertenece a B, porque la parte real, que es 1, no cumple con que sea mayor o igual que la parte imaginaria. 1 no es mayor que, de hecho es menos 1. Menos 1 no es mayor que 3. Por lo tanto, este punto ya no pertenece a ese conjunto y efectivamente la recta a 45 grados, la recta y igual con X, es la que nos está delimitando la frontera de este conjunto B. Prácticamente ya podemos decir que toda esta área sombreada es el conjunto B. ¿Ok? Todo este es el conjunto B. Todo elemento, todo número complejo que se ubique dentro de esta región va a cumplir con esta condición. ¿Ok? Este es otro ejemplo muy Profe, ilustrativo. ¿Sí? yo no le entendí muy bien. Es que, bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí, no? Porque dice que Z pertenece a mis números complejos, ¿no? Dado que mi real sea mayor o igual que mi imaginario. ¿Es un Ajá. 1? Mira, vamos otra vez. Vamos a ponerlo de otro color para desglosar paso a paso. El conjunto B posee números complejos que cumplen con esta condición, ¿ok? Eso es lo que nos está indicando esta descripción matemática. Es decir, por ejemplo, nuevamente, si Z se ve como X más Y como un binomio algebraico, podemos identificar que la parte real de este Z es X y la parte imaginaria de este Z viene siendo Y. Este es un número complejo arbitrario, ¿ok? Habita en cualquier parte de nuestro plano complejo. Entonces, para que pertenezca a esta región que acabo de sombrear en azul, que es prácticamente el conjunto B, este número complejo debe cumplir con la condición que tiene aquí, que la parte real para pertenecer, para que Z pertenezca a B, tiene que cumplir con que la parte real de Z, que viene siendo X, tiene que ser mayor o igual a la parte imaginaria de ese mismo número complejo, que esta es Y. Por eso puse ejemplos numéricos. Por ejemplo, imagina que tienes el Z1 igual a, vamos a dar otro ejemplo, que sea 5 menos 3i. Este Z1 pertenecerá a B. Uno se hace esa pregunta. La única forma de verificar si este Z1 pertenece a este conjunto, a esta región, es verificar las condiciones que impone el conjunto. Es decir, identificamos la parte real de Z1 que viene siendo 5 y la parte imaginaria de Z1 que viene siendo menos 3. ¿Se cumple esta condición? Nada más analizas. 5 es mayor o igual que menos 3. Sí. La respuesta es sí, es correcto. 5 es mayor que 3. 5 es mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, este Z1 pertenece a B. De manera gráfica ubicamos el 5, 1, 2, 3, 4. 5 estaría por acá. Menos 3, 1, 2, 3. Estaría por acá. Ah, ok, mira, aquí cayó este Z1 en amarillo. Y efectivamente está dentro de la región sombreada en B, porque está cumpliendo con las dos condiciones, tanto de manera analítica como de manera gráfica. Ok, no, ya, quedó claro. ¿Ok? Sí. Si tienen así dudas, puedo repetirlo paso a paso más. Aquí tal vez me salto ya algunos pasos, pero podemos complementar todos esos huecos, ¿ok? Entonces, así ya podemos ir definiendo otros tipos de regiones. Aquí ya tenemos dos conjuntos. Sin embargo, pues hay que recordar que los números complejos
no se limitan solo a verse como un binomio algebraico XY, sino que también tienen la representación polar y se pueden generar regiones. Por ejemplo, otro ejemplo 3. Un conjunto C, una región C, a la cual vamos a definir como el conjunto que posee números complejos, tales que se cumpla esta condición, que el ángulo esté definido entre 0 y cuartos. Ahora ya no estamos hablando de las condiciones de XY, sino estamos hablando de el ángulo de la coordenada, el argumento en la versión polar de nuestro número complejo. Aquí, bueno, me faltó nada más decir que el Z también sea Pero, distinto. ¿por qué no el ángulo? Ah, no, ok, ya, me contesté yo solo. A ver, ¿quieres intentar resolverlo, Marcos? A ver, sí me aviento. Ah. Entonces, mi parte real Ujú. sería, ¿qué sería todos los negativos, no? La parte real, por ejemplo, si queremos irnos por identificar parte real, estaríamos diciendo que el Z se ve como, si estamos hablando en términos polares, R coseno de teta más I veces R seno de teta. La parte real sería R coseno de teta. ¿Qué más? Y mi parte imaginaria sería R seno de teta. Ujú. ¿Nos sirve alguna de estas dos condiciones para implementarlas en el conjunto C? No sabemos. La única condición que nos están dando es esta desigualdad en el ángulo. Que mi ángulo sea mayor a 0 y menor que pi cuartos. Exacto. Aquí, en este ejercicio, tal vez ya no era necesario identificar las partes reales imaginarias. Esto es correcto, pero no es necesario. Quedarnos en la representación polar, pues sí nos puede ayudar. Porque este número complejo, visto en forma polar, es R por coseno de teta más I veces seno de teta. ¿Ok? Cuando nosotros cambiamos a representación polar, las restricciones para el módulo, para el R, solamente hay que saber en dónde puede, qué valores puede obtener. Sabemos que el módulo es siempre positivo. Hay que recordar que en la representación polar, el R opera desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Y el ángulo opera en el intervalo de 0 a 2pi. Cuando se hace el cambio a polares, es la única restricción en los intervalos que puede obtenerse para estas cantidades. Hasta ahorita no hay ningún problema. Dices, ok. Entonces, la única condición para este conjunto C es restringir el intervalo de operación del ángulo. Si originalmente estaba permitido obtener valores desde 0 a 2pi, esto genera a todo el plano complejo. Esto es para cualquier número complejo en el plano complejo, en el plano Z. Pero estamos creando una región dentro del plano Z para ciertos números complejos que deben cumplir con esta condición, que su intervalo para el argumento, para el ángulo, cambie a
0 a pi cuartos, ¿ok? Entonces, este es más visual, este es más gráfico, porque vamos a apoyarnos del XY. Cualquier número complejo en este plano se puede representar de manera polar, pero bajo estas restricciones vamos a definir solamente que el ángulo esté restringido de 0 a pi cuartos. Vamos a identificar el ángulo 0. El ángulo 0 es este de acá. Este es θ igual con 0. Y ubicamos pi cuartos, que sería este de acá. Este es el ángulo a pi cuartos. Entonces, cualquier número complejo que pertenezca a C puede tener un ángulo entre este intervalo, es decir, entre 0 y pi cuartos. Por lo tanto, de manera gráfica, esta región que estoy sombreando, este como triángulo, es el conjunto C. No hay restricciones en el radio, entonces esto se expande infinitamente. Este es más visual, no tanto de desarrollar alguna fórmula, porque solamente estamos restringiendo el valor del ángulo. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si nosotros graficáramos a un número complejo que esté en este lado, por ejemplo, que tenga un radio de 1, pero efectivamente su ángulo estaría mayor a pi cuartos. Su ángulo completo, supongamos que sea 3 pi cuartos, es decir, a 45 grados en esta dirección. Este ángulo es mayor que este intervalo, por lo tanto, no pertenece a la región y se ve de manera gráfica que efectivamente no pertenece a esta región. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un Z2 igual a 1 por coseno de 30 grados más I veces seno de 30 grados, este Z2 se grafica en este punto que tiene un ángulo de pi tercios, sí, pisextos. Pisextos en radianes corresponde a 30 grados y por lo tanto este Z2 de manera gráfica vemos que está dentro de la región sombreada. Este Z2 pertenece al conjunto C. La única restricción para esta región fue que tengan un ángulo entre 0 y 45 grados o pi cuartos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Creo. Muy bien. Otra de las regiones más importantes, la voy a dar a continuación, es bajo la construcción de un disco complejo. Solo que, pues, no me va a dar tiempo ahorita de terminarlo antes de terminar la sesión. Entonces, nos vamos cambiando a la sesión 2 para continuar con la clase. Profe, yo rápidamente. Sí. Cuando te dan en las coordenadas polares un argumento, un módulo negativo, ¿entraría ahí en esta región? Porque ya ve que caminas igual, ocupas el ángulo, pero va en sentido opuesto. En sentido opuesto. Me comentaste un módulo negativo, un R negativo. Ajá. No existe. Los radios, los módulos, las magnitudes siempre son positivas, por eso se especifica que solamente pueden valer 0 o cualquier valor positivo, como está aquí en este intervalo. Pero sí había coordenadas polares negativas, ¿no? Polares negativas solamente se permitiría en el ángulo cuando lo operas en sentido contrario. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber magnitudes negativas? Simplemente porque la definición de la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real más y cuadrada. Y siempre se toma la raíz positiva. No puedes obtener magnitudes negativas. Si quieres que el ángulo sea igual de 45 grados, pero en esta dirección,
Pues en realidad estás midiendo este ángulo y el Ajá, radio pero siempre. si fuera al revés, tuvieras este ángulo, el que acaba de dibujar, Ajá. y ahora sí que su inversa sería la región, ¿no? Estaría dentro de la región. Como su inversa. No, es que, por ejemplo, sí lo que le digo, una coordenada negativa, porque yo que recuerdo el semestre pasado, en coordenadas polares, precisamente cambiaba el sentido cuando es negativo. Cambiaba el sentido. Mm, Hablar de magnitudes negativas no se puede. La única forma de cambiarle el sentido es así como lo acabo de dibujar, pero en realidad estás teniendo un ángulo muchísimo más grande. Sería este de 4 pi cuartos, este sería como 5 pi cuartos, un ángulo de 5 pi cuartos, el cual ya es diferente a pi cuartos. Para poder decir que tienes una coordenada negativa, solamente hablas en XY, porque efectivamente sí están referidos al origen, y aquí sí tienes la X negativa y la Y negativa. Pero R no pueden ser negativas. R siempre es positiva, siempre es positiva. Está bien, profe. ¿Ok? Sí, sí, está bien. Está interesante el que te hayan dicho que pueden ser radios negativos. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora sí vamos a cambiarnos de sesión para continuar la clase. Ok, ya se están cambiando de sesión. Vamos a describir una nueva región en nuestro plano complejo, que es un disco complejo, ¿ok? Hasta ahorita hemos descrito diferentes regiones a través de condiciones que se le imponen a la variable z, ya sea a través de sus partes reales, partes imaginarias, o bien bajo ciertas condiciones a sus valores, de hecho. Entonces, ahora vamos a una cuarta región, que es de las más utilizadas, que va a ser un disco complejo. No más complejo porque pertenece al plano complejo, ¿ok? Este disco se va a asemejar a un círculo. Un círculo necesitas que conocer su radio, un círculo de radio constante, que vale epsilon, vamos a poner que vale epsilon, y, y su centro es el punto, un punto conocido, un punto complejo, y su centro está en un Z0. En un Z0 que se puede ver como X0 más y veces Y0. Primero vamos a dibujar este disco en el plano complejo. Entonces este es nuestro plano Z. Cualquier número complejo que nosotros conozcamos sus coordenadas, podemos graficarlo en el plano complejo. Supongamos que este es el Z0 con coordenadas X0 y Y0. ¿Ok? Ese punto, ese número complejo, va a definir el disco complejo, va a definir a través de, necesitamos un radio constante, una distancia constante, que llamamos epsilon, por ejemplo esta, que sea epsilon,
Y a partir de ahí podemos dibujar ya lo que es un círculo o un disco. Más o menos así. ¿Ok? Ah, caray, no cerró bonito. Aquí. Ahí está, más o menos. Se está definiendo un disco, no es una circunferencia, es un círculo porque se incluye la parte interna de esta circunferencia descrita. Ok, entonces, antes de pasar a la parte compleja, hay que recordar la ecuación de una circunferencia a través de la geometría analítica. ¿Se acuerdan de cómo se obtiene la ecuación de una circunferencia? Por geometría analítica, estamos en un plano XY, podríamos ser capaces de escribir la ecuación de una circunferencia. Hay que desempolvar el curso de geometría analítica de la media superior. Pero era con la fórmula de coordenadas centro, ¿no? Algo así. Si utilizabas un centro, Ajá, que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ¿no? Igual al radio al cuadrado. exacto, efectivamente, gracias Mario, Sí, era. igual al radio al cuadrado. Así escribías una circunferencia en un plano cartesiano. Lo único que necesitabas conocer eran las constantes h, k y r, de tal manera que h y k son las coordenadas del centro, coordenadas del centro del círculo, del centro de la circunferencia, en este caso, de la circunferencia, y R es el radio, y R es el radio de la circunferencia, es el radio que siempre era constante de la circunferencia también. ¿Ok? Entonces, con esos tres datos, con las coordenadas de un punto que definía el centro y el radio, éramos capaces de escribir la ecuación de cualquier circunferencia. Ahora vamos a tratar de llevar esto a el plano complejo. Estamos formando un círculo que tiene una circunferencia. La circunferencia es el contorno y el círculo es cuando se incluye todo lo que está dentro. Vamos a tratar de llevar esta parte aquí. Primero ya tenemos que el radio va a ser constante, que en este caso va a ser epsilon, y las coordenadas del centro estarían dadas por las coordenadas, la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. ¿Sí? Ahora notamos que vamos a hacerlo aparte, ya sé. Vamos a hacer la conexión por separado. Imaginemos que tenemos un punto arbitrario aquí en este disco, un punto Z con coordenadas XY. También es un número complejo Z que pertenece a este disco. ¿Ok? Si nosotros tomamos la resta entre ese punto arbitrario y el Z0, Z menos Z0, ¿qué obtenemos? Vistos como números complejos, se pueden obtener sus coordenadas. Sabemos que la coordenada X se puede restar con la coordenada X del centro, que sería X menos X0, a modo de coordenadas, y Y menos Y0. Ahora, esta cantidad, estas coordenadas, podemos obtener
su magnitud. Este viene siendo un número complejo, z menos z0, la resta de dos números complejos. Es un número complejo que tiene magnitud, tiene ángulo. Por lo pronto nada más nos quedamos con la magnitud. Así, determinamos la magnitud. Determinamos la magnitud o módulo. De hecho, la definición de la magnitud es a través del valor absoluto. El valor absoluto siempre es positivo, no puede haber valores absolutos negativos. Entonces, la magnitud de esta diferencia de z menos z0 viene siendo la raíz cuadrada de ¿quién? De las dos componentes, de la componente real elevada al cuadrado más la componente imaginaria elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nosotros esta cantidad, esta magnitud, ya vemos que se parece en forma matemática a la que teníamos aquí arriba de la geometría analítica. Tenemos x menos una cantidad elevado al cuadrado y sumado con y menos la otra cantidad también elevada al cuadrado. Se parecen estas dos formas matemáticas. Nada más nos estorba esta raíz. Podemos quitarla, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado, y entonces tenemos que la magnitud de z menos z0 elevado al cuadrado es efectivamente x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Ahora sí, se parece, nada más falta esta parte de r cuadrada, complementarla con el epsilon que yo dibujé aquí, que prácticamente estaría definiendo el radio. Aquí ya efectivamente tenemos que esto es analíticamente una circunferencia. Entonces, esta podemos llamarle ecuación 1 y esta nuestra ecuación 2. En forma son iguales, es decir, esto nos está describiendo un círculo con centro en x0 y y0, tal como está aquí dibujado, y con radio la distancia entre z y z0. Ahorita, así como está escrito, prácticamente tendríamos este pequeño radio. ¿Ok? Este es la magnitud de z menos... En amarillo puse... Voy a borrar aquí tantito. La magnitud de z menos z0. ¿Ok? Entonces, este disco contiene a todos los números z, tales que la magnitud con respecto al centro sea menor o igual que este epsilon, que es el radio constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo acá. El disco se formaría, se forma con z menos z0 al cuadrado, digo, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a epsilon al cuadrado. Esto es un círculo, ¿ok? De hecho, para que sea el disco, si te pongo igual, solamente estoy considerando la circunferencia, el contorno. Para que esté todo lo de adentro, necesito que esto sea menor o igual. ¿Ok? Aquí es la única imposición que le estoy dando para considerar a todos los puntos que están dentro. Y ahora por la ecuación 2, vemos que esta cantidad es igual a la magnitud de esta diferencia en términos de z. Entonces, hay que ver para el otro lado. Entonces, esto por la ecuación 2, la magnitud de z menos z cuadrada es igual a toda esta expresión. Y entonces, cualquier punto que pertenece así, cualquier z
cualquier Z que pertenece al disco, vamos a llamarle D, que este sea el disco D, cumple con la condición de que la magnitud de Z menos Z0 sea menor o igual a epsilon. ¿Por qué quité los cuadrados? Porque hay un cuadrado en ambos lados de esta ecuación, de esta desigualdad, ya yéndonos en extremos de la, de la ecuación. Puedo quitar estos cuadrados sacando raíz cuadrada por ambos lados, y entonces esta es la condición para construir una región circular, un disco, en el plano complejo. Cualquier Z compleja pertenece a este disco. Si nosotros conocemos el centro del disco, aquí nuevamente, donde el disco se construye con el centro, con un punto central, con el centro en Z0, a modo de coordenada sería XY0, y su radio constante epsilon. Epsilon. Hemos llevado un conocimiento de geometría analítica muy básico, la ecuación de una circunferencia, para hacer referencia a un disco complejo, de tal manera que nosotros nada más tenemos que conocer las coordenadas del centro del disco y su radio. Cualquier Z que pertenezca al disco debe cumplir con la condición establecida aquí. ¿Ok? Sí, profe. Oiga, una pregunta. Uh-huh. Si se pudo con un círculo, ¿se podría con igual parábolas y todo eso? Tal vez por ejemplo, aquí, con las cónicas, con el resto de las cónicas de geometría analítica, sí podrías generar una región parabólica, una región de una elipse, una hipérbola, sí se puede. Solamente hay que recordar cómo se construían esas ecuaciones de geometría analítica. Y ya una vez que ya las tengas, puedes nuevamente apoyarte del módulo, de la magnitud o la distancia de un punto Z arbitrario a ciertos puntos característicos de una cónica. Por ejemplo, si fuera una parábola, con respecto al vértice, con respecto al lado recto, por ejemplo, también. Si fuera una elipse, una región elíptica, con las condiciones de los semiejes mayor y menor. También se puede. Ok. Y, perdón, otra. En este caso, epsilon, pues es como una constante más, ¿no? O sea, si se puede usar cualquier número, ¿no? Al Sí. fin y al cabo es nada más. Ah, ok. Es un parámetro extra que se necesita para construir la región. Necesitas el punto central y su radio. En este caso, para el disco. Ok. Gracias, Mario. Sí, perfecto. Entonces, profe. ¿Alguien más? De manera, para ilustrar un disco, vamos a poner un ejemplo. Una región E, esté definida como los zetas, los números complejos, tales que estén dentro de este disco en Z menos 1 más I. No hay que confundir, esta raya vertical indica la condición matemática, y aquí estoy denotando en negrito lo que sería el módulo menor o igual a 2. Prácticamente es lo que acabamos de hacer. Este es un disco. Podemos leer directamente cuál es su centro y su radio. Ahorita, como ya tenemos desglosado que esto efectivamente forma una región circular, si todavía no están tan acostumbrados, podemos nuevamente retomar que
¿Cuánto sería la magnitud de esta cantidad de z menos 1 más i? Que sea menor o igual a 2. Entonces basta con tomar lo que vale la z en su representación cartesiana y simplificar términos. Esto es menos 1 menos i. Magnitud menor o igual a 2. Solamente identificamos que partes reales con partes reales y partes imaginarias por separado. Esto nos queda como y menos 1. Magnitud. Nos pide esta operación que calculemos magnitud. Prácticamente es raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Menor o igual a 2. Quitamos la raíz elevando al cuadrado y entonces esto nos queda como x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado menor o igual a 4. Nuevamente, de forma analítica, vemos que esto corresponde a una circunferencia con Profe, centro en perdón que un lo eje. interrumpa. ¿Sí? ¿Por qué salió el 4? Elevamos todo esto al cuadrado, todo esto, para no alterar una Ok, para ecuación cancelar o raíz, ¿no? una... Exacto, queremos quitar esta raíz, todo lo elevamos al cuadrado, todo, lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. ¿Ok? Sí, profe. Si no, pues perdemos la igualdad. Y efectivamente esto representa un círculo con centro en 1,1 y radio 2. Entonces, aquí ya efectivamente podemos leer los datos y graficarlos en nuestro plano complejo. Solamente hay que identificar el centro que está en 1,1, sería acá, y su radio es 2. Quedaría más o menos por acá. 2, más o menos así. Caray. Algo así. Rayos. Bueno, imaginemos que es un círculo, un disco, ¿ok? Entonces, como está el menor igual, se incluye toda la parte de adentro del círculo. O bien podríamos leerlo directamente aquí, identificar el punto complejo, 1 más i, que efectivamente sus coordenadas son estas de acá, y su radio tiene que ser 2. Las dos formas de expresarlo son correctas. Hay que irse acostumbrando a estas notaciones. Más adelante vamos a hacer uso de muchas regiones, sobre todo círculos, discos, y si ya están expresadas en estos términos, pues ya automáticamente podemos dibujarlas o graficarlas en el plano complejo. ¿Ok? ¿Alguna duda con el desarrollo de esta región, de este disco complejo? No, profe. No, profe, todo. Profesor, los puntos que pertenecen a exactamente a la circunferencia siguen siendo parte del conjunto. Efectivamente. Los que están sobre la circunferencia, por ejemplo, aquí vamos a dibujar que tendría coordenadas 1,123, 1,3, cumplirían con la ecuación de la circunferencia. Nada más sustituimos aquí, por ejemplo, el 1,3 pertenece a E. Vamos a hacerlo aquí en la parte de la expresión analítica. Sustituimos, sería 1 menos 1 cuadrado más 3 menos 1 elevado al cuadrado. Cumplirá con esta desigualdad. Nada más sustituimos, esto vale un 0. Esto nos queda 3 menos 1, son 2 elevado al cuadrado. Son 4 menor o igual a 4. Entonces se cumple. No se cumple que sea menor, pero se cumple que es igual. Entonces, el hecho de que tengas este símbolo de menor o igual está incluyendo a todos los puntos sobre la circunferencia, no solamente los que están dentro, sino también se incluyen los que están en el contorno. Entonces, la respuesta, Rodolfo, es sí, también se incluyen esos puntos. Oh, muy bien.
Sí, la región, ahorita en este caso fue la región definida de este modo, pero por ejemplo, si hubiésemos quitado el igual, si hubiésemos dejado estrictamente menor, ahora sí ya, esto no se va a cumplir y efectivamente ya nos quedamos solamente con la región interna. Hay que tener cuidado sobre las condiciones que estén dadas en nuestras regiones. ¿Ok? Entonces dependerá también, sí, el signo de la desigualdad, si lo incluye o no lo incluye. Ujú. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda con esta región circular? No, profe, de mi parte no. Profe, Víctor, la raíz, bueno, en el procedimiento que hizo con azul, la raíz sale del valor absoluto, ¿verdad? viene de, aquí se está pidiendo que calculemos la magnitud de esta cantidad, de esta resta de números complejos. Hay que Ajá. recordar que la magnitud se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Ah, vale. Ujú. Es por la Sí. definición de la magnitud o valor absoluto o módulo. Norma tiene un montón de sinónimos esta operación. La del Vale, vale. Sí, valor gracias. absoluto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, es fuera de a lo mejor, pero si el disco tiene centro en el origen, ¿se sigue llamando epsilon, el módulo? Si el centro está en el origen, ok. Sí, el epsilon va a ser el radio que define al disco. Bueno, aquí vamos a dibujarlo. Este es nuestro epsilon, igual a 2. Si, la región de este disco la movemos al origen, lo que está pasando es que el Z0, que es la que representa el centro del disco, efectivamente sería, vamos a ponerlo acá, si Z0, que representa el centro del disco, es igual al 0,0, entonces el disco está centrado en el origen del plano complejo. Está centrado en el origen del plano complejo. Solamente hay que identificar cuánto valdría su epsilon. El epsilon, el radio epsilon, tiene que ser diferente de cero, si no, no tenemos un disco. Siempre tendría que ser mayor que cero estricto para poder definir a un disco. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Aquí nuestro XY, nuestro plano complejo, dice que el Z0 está en el origen y el radio tiene que ser positivo. El epsilon siempre es positivo. Vamos a ponerlo de negrito aquí. Cualquier valor que le demos al epsilon va a definir el radio de cualquier disco en nuestro plano complejo. ¿Ok? Entonces ya esto está definiendo otra región, pero ubicada con otro disco, ubicado pero centrado en el origen. El epsilon siempre tiene que existir. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Otra inquietud? En general con las regiones que hemos visto en la clase. Prácticamente las regiones las definen las condiciones que se escriban en nuestros conjuntos prácticamente. Aquí ya hemos visto ya 5 ejemplos de diferentes regiones, las cuales se operan con respecto a las condiciones que se estén dando a nuestros números complejos. Pueden ser a través de sus coordenadas, las cuales establecen ecuaciones o desigualdades, o bien simples condiciones para las coordenadas, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces, nos quedan 10 minutos.
Ya hemos visto bastante con el repaso. Con esto terminaría el repaso de números complejos. Ya hemos visto bastantes operaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, donde resolvimos una, que causa un poco de curiosidad todavía. Creo que en este tiempo que nos queda podemos resolver una segunda ecuación cuadrática para que no queden dudas sobre la cuestión de la fórmula de la raíz, ¿ok? Me gustaría dar otro ejemplo de una ecuación cuadrática. Permítanme buscar mis apuntes que podemos resolver en este momento, en este tiempo que nos queda, ya que la siguiente clase, la clase de mañana, ya podríamos entrar en materia sobre las funciones de variable compleja, ¿ok? Entonces, no tengo uno a la mano. Si trato de inventarme una ecuación cuadrática, puede que tu solución sea muy complicada. Entonces, aquí debo tener un Profe, de ejercicio. ¿Sí? Adelante. ¿ve cómo si hay coordenadas polares negativas? Si hay, ¿Dónde? dice, para graficar un punto menos R, ángulo, donde menos R es menor a 0, se mide el valor absoluto de unidades a lo largo del eje polar y el ángulo se le suma pi. Menos R, ok. No, aquí lo que acabas de decir es importante. En polares, Z se ve como R por coseno de teta más y veces seno de teta. Dijiste menos R, ¿ok? Así como está definido nuestro número complejo Z, yo les comenté que R solamente puede ser positivo, esté definido en este intervalo, y el ángulo esté definido en este otro intervalo. Esta condición de acá, para el R, te está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ok? Vamos a quedarnos con esta parte del intervalo de definición del R. R tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ok? Ah, pero yo me refería si nos daban el R, el módulo y el ángulo, o sea, la coordenada polar, así, R y el ángulo. Si nos dan R y el ángulo, ¿qué pasa? ¿Que sean coordenadas negativas? Ajá. Ujú. Lo que pasa es que mencionaste, bueno, quiero hacer hincapié en esa parte, el menos R. Menos R tendría que ser forzosamente negativo. ¿Dónde leíste esa parte? ¿En tus apuntes del menos R? No, aquí en el sistema de coordenadas polares, mire, le muestro, tengo un libro. Ok, ajá. No, ok. Aquí está. Ujú. Y aquí precisamente, aquí está la parte de menos R, R y el ángulo, Ajá. donde A ver, ¿puedes leerlo? Menos R menos R menor que a 0. 0 Ajá. y se mide el valor absoluto de R, unidades a lo largo del eje rayo y al ángulo le sumas pi, que Ok. aquí está un ejemplo, menos 3,2 pi cuartos son menos 3 y 2 el ángulo y le sumas pi. Ok. Eso Ujú. era lo que me refería. Muy bien. Tal vez eso genera confusiones, tal vez, pero el hablar de la R, el caso más sencillo es que la R la consideres siempre positiva. Si quieres trabajar con polares negativas, tendrías que decir que el menos R efectivamente es menor que 0, porque le estarías cambiando a todo el signo a esta desigualdad. Aquí, lo más cómodo es decir
que definimos al R positivo. Entonces, si queremos trabajar, si de alguna se nos ocurre trabajar con radios negativos, con módulos negativos, decir, ok, entonces multiplico a toda la definición de la R por el signo menos. ¿Esto qué hace? Distribuimos el signo menos en los dos lados de la ecuación. Aquí nos quedarían un 0, menos 0, que viene siendo 0. Pero al trabajar con estos símbolos de desigualdad, al multiplicar por menos, lo que haces matemáticamente es cambiarle el sentido a la desigualdad. ¿Ok? Entonces, aquí se llega a que menos R tiene que ser menor o igual que 0, que es lo que está escrito en el libro. Por lo tanto, no está mal trabajar con R's negativas siempre y cuando especifiques que el negativo de R es menor que 0. Porque si dices menos R con el mismo signo mayor o igual que 0, aquí ya no se cumple porque le alteraste el signo de desigualdad al aplicarle ese negativo a la definición. Honestamente, trabajar con menos R y la definición que nos acabas de dar para el ángulo es trabajar de más. No, pero eso es para, o sea, yo me refiero a las coordenadas polares como tal. O sea, si te dan la coordenada polar, así, en una cierta coordenada entraría en mi sección. ¿Está de acuerdo? Ok, nos vamos al ejemplo de acá. Tú dices aquí que nos den un número polar, un número en coordenadas polares. Por ejemplo, ¿cuál? No sé, menos 3 y 5 pi cuartos. 5 pi Entraría. cuartos y R de menos 3, ¿no? Ujú. Ok. 5 pi cuartos, como tal, el ángulo está en esta dirección. Y el radio, si lo decimos que es menos 3, en el concepto de que los menos R son negativos, tomaríamos Caminas